Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de SQL Select y vamos a continuar con las últimas consultas adicionales que voy a añadir a este curso. Bueno, recordamos que en el anterior vídeo vimos una entidad nueva y una relación que se transformaba en tabla en modelo relacional a través de empleados y proyectos. Y bueno, esa entidad proyecto vemos que tiene la siguiente información, que también la podéis consultar en el documento que mostré en el vídeo anterior. Y básicamente esta tabla pues muestra proyectos y dónde están localizados y a qué departamento están asignados. Y luego tenemos otra tabla, dado que tenemos una relación NN entre los empleados y los proyectos, y teníamos pues bueno como el atributo ese atributo horas que designaba el número de horas dedicadas por un empleado a un proyecto en concreto. Bien, pues estas dos tablas junto con la tabla emp y la tabla dept las vamos a utilizar en algunas de estas consultas, naturalmente no en todas. Y además de utilizar más tablas, pues también, bueno, esas tablas vamos a ver como handicap, entre comillas, pues la unión de más de dos tablas. Bien, entonces estas consultas, pues bueno, en principio no van a ser mucho más difíciles que las últimas 10 que vimos en el vídeo anterior, pero bueno, está bien ver algún ejemplo más para afianzar todos los conceptos que hemos estado visualizando. Bien, entonces nos piden como primera consulta, recordemos que vamos a ver 15 consultas divididas en 3 vídeos. Este es el primer vídeo donde vamos a ver 5, luego de la 6 a la 10 y luego de la 11 a la 15. Bien, luego los empleados contratados antes que su jefe. Bueno, siempre cuando hablamos de empleados y jefes, pues generalmente vamos a pensar en realizar un join entre la tabla emp consigo misma, generalmente. En este caso pues también es así. Y si nos fijamos luego en la relación, bueno, vamos a mostrar los datos y luego pues veremos qué información obtenemos. Vamos a seleccionar todos los datos de la tabla emp, donde le damos, por ejemplo, a la izquierda pues ponemos los empleados, por ejemplo, los supervisados, emp s join emp j con la condición s.mgr, es decir, el mgr del supervisado tiene que ser igual al código EMNO del jefe. Si hacemos esto F5, pues vemos que obtenemos 13 relaciones, dado que King no tiene ningún jefe. Y naturalmente aquí nos dice los empleados contratados antes que su jefe. Luego solo hay que mostrar aquellos empleados que sean contratados antes que su jefe. Por tanto, si un empleado no tiene jefe, pues no lo hay que mostrar tampoco. Bien, bueno, luego en esta relación, si aquí lo que hacemos es mostrar en lugar de todo esto, mostramos por ejemplo s.iname, s.hiredate y lo mismo con el jefe, j.iname, j.hiredate, veremos que obtenemos relaciones entre empleados y sus jefes y también en una columna para cada uno la fecha. Ahora, si hacemos simplemente un filtrado por filas, pues ya podremos obtener aquellos empleados que fueron contratados antes que su jefe. Entonces, si dudásemos en algún momento cómo se ordenan las fechas, pues lo que debemos hacer, por ejemplo, sería un select all from emp order by hire date desk, y de esta manera sabemos cuáles son mayores con respecto a otras. Por ejemplo, aquí vemos que el 83 es mayor que el 80, por tanto, las fechas más actuales son mayores que las fechas del pasado. Eso es lo que podemos sacar como conclusión. Luego, ¿qué nos pide aquí? Para cada empleado, los empleados contratados antes que su jefe. Por tanto, debemos buscar que la fecha del empleado sea menor, o sea, que se haya contratado antes, que sea más antigua que la fecha del jefe actual, que sería mayor y por tanto es más actual. Por tanto, ¿cuál es la condición? Pues ahora, a partir de esta tabla que hemos generado, pues filtramos por fila. Al hacer filtrado por fila, pues se va a examinar cada fila. Por tanto, si para este empleado y su jefe esta fecha es más antigua que esta, en este caso no lo es, porque aquí estamos en abril y aquí, esto es 11, entonces sí, esta es más antigua. Por tanto, Jones debería salir como empleado contratado antes que su jefe, ya que King fue contratado en noviembre del 81
y Jones fue contratado en abril del 81. Luego, si aquí ponemos la condición where el supervisado, la fecha concretamente, hire date, es menor, eso quiere decir que es más antiguo que la fecha del jefe, hire date, pues vemos que aquí obtenemos estos empleados. Como nos piden todos los datos, deberíamos sacar un asterisco. Y como veis, Jones, con respecto a su jefe, ya sale porque esta fecha es más antigua que esta. Y como lo veis, nos piden los empleados contratados antes que su jefe. Luego la fecha debe ser anterior. Por tanto, ahora aquí un S, vamos aquí a colocar ese asterisco, punto asterisco, porque nos pide todos los empleados contratados antes que su jefe. Entonces obtenemos todos los datos de dichos empleados. Bien, y ahora aquí para cada puesto de trabajo los empleados que ganan más o que más ganan. En definitiva, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues hallar el máximo salario por empleo y luego hallar el conjunto de empleados que satisfacen o que igualan ese máximo salario. Como veis, nos dice para cada puesto de trabajo el o los empleados que ganan más. Bien, por tanto, no tiene por qué haber no va a haber un máximo absoluto, o no tiene por qué haberlo, y si hay varios máximos que son relativos entre sí, pues saldrán en el conjunto de solución. Entonces, podemos hallar, por ejemplo, el conjunto de vamos a recorrer todos los empleados inicialmente y vamos a hacer una correlacionada. Empleado, por ejemplo, actual, y ahora, simplemente, claro, ahora estamos recorriendo, F5, aquí vamos a recorrer cada uno de los elementos de esta tabla de los empleados. Luego, para este empleado, buscamos su empleo y buscamos el máximo salario de ese empleo. Y luego, si coincide su salario con el máximo de su empleo, pues debe salir. Esa es la idea básicamente. Por tanto, si el salario es igual al máximo salario con respecto al empleo de la consulta principal, el empleo del empleado, por tanto, aquí es una correlacionada per se, es decir, por definición, aquí lo que tenemos que hacer es buscar el máximo salario del empleo con el que estamos trabajando, del empleado de la principal, o sea, select maxsal, hallamos el máximo salario from emp where, y ahora tenemos que seleccionar filtrar, mejor dicho, por filas y seleccionar aquellos empleados cuyo trabajo es igual al trabajo que tiene el empleado de la consulta principal. Luego where job es igual a e.job. De esta manera, si aquí, por ejemplo, estamos recorriendo aquí en esta subconsulta, lo que estamos haciendo es hallar el máximo salario de un conjunto de elementos. En este caso, pues solo es uno, dado que job igual a e.job solo satisfaría president porque estamos con King y por tanto este trabajo solo lo tiene el empleado King. Sin embargo, por ejemplo, Salesman, como vemos aquí, cuando estuviéramos recorriendo a Allen, pues en esta subconsulta el where filtraría a tanto a Allen como a Ward, como a Martin, como a Turner y nadie más, porque son estos 4 empleados los Salesman. Luego, a partir de esos 4 empleados haya el máximo salario y todos aquellos que lo satisfagan pues saldrán en la consulta principal. En este caso, pues salario, aquí tenemos 1600, tal, estos, y en este caso pues sería el de 1600 Allen. Por tanto, para Salesman debería salir Allen. Y nos dice para cada puesto de trabajo sacar los empleados. Bien, entonces, pues así simplemente también se va a mostrar, es decir, se va a mostrar todos los datos de los empleados y también incluido su empleo, por tanto van a salir. Bien, entonces, si por ejemplo, a ver si encontramos alguno, 3000 quizá analyst y 3000, perfecto, vale, pues como los dos de siempre, Ford y Allen, Ford y Scott, creo que está por aquí, sí, Ford y Scott, cobran 3000, son analyst y vemos que no hay ninguno más. Aquí tenemos este analyst y son los dos empleados que cobran más de ese empleo. Entonces F5 y como veis pues también salen estos dos. Luego pressing, como recordamos, al hacer la suma de pressing se queda como el máximo, el máximo del empleo pressing es King.
Luego, pues para manager tenemos a Jones. Si lo vemos aquí, manager tenemos a Jones, que cobraba 2.975 y ese es el salario más alto después de 3.000 y 5.000. Luego, si tenemos algún manager, este que cobra 2.450 es menor, no debería salir. Y aquí otro manager que cobra 2.850 y que es menor que 2.975. Luego debe salir como máximo Jones, que es como sale aquí. Luego Ford y Scott como analyst. Luego Seisman, que habíamos dicho que era Allen y sale correctamente. Y luego Miller para clerk, que si nos fijamos en clerk, cuentos administrativos, pues tenemos a estos y también a este. Y sale concretamente Miller, porque cobra 1.300, 950, 1.100 y claro, naturalmente Miller es el administrativo que cobra más. Bien, por tanto, para cada empleo, pues obtenemos los máximos sueldos. Bien, entonces, bueno, por ejemplo, si nos fijamos en el empleo de analista, pues hay dos empleados que cobran 3.000, pero tampoco es que superen a ninguno más. Quizá podríamos ver eso como que no deberían salir. Entonces, pues bueno, yo como ejercicio, pues os propongo que resolváis ese caso. Es decir, tenéis esta consulta, sacáis estos datos, pero claro, en el caso de Analyst, pues tanto Ford como Scott, perdón, he dicho yo, si Ford y Scott cobran 3.000 como salario, pero no hay ninguno por debajo de ellos dos. Entonces, lo que yo os propongo es que, por ejemplo, descartéis estos dos empleados. ¿Cuál es el problema? Pues que no tenéis ningún máximo para Analyst. Por tanto, pues como nos pide el máximo salario, o sea, los empleados que cobran el máximo salario de cada empleo, pues esta es posiblemente la solución. Porque claro, luego, si no hay más empleados que estos, no podéis sacar un máximo, o sea, el conjunto de empleados que cobran el máximo salario de Analyst. Bien, entonces nos vamos ya por la consulta número 3, el puesto de trabajo con el salario medio más alto. Aquí el puesto de trabajo, o sea, para cada puesto de trabajo saca todos los empleados que cobran el máximo salario. Aquí dice el puesto de trabajo con el salario medio más alto. Pues, por ejemplo, podemos hacer otra correlacionada y hacer la típica de voy a generar en la subconsulta los salarios medios de todos los otros puestos de trabajos que no estoy iterando en la consulta principal, y si la de la consulta principal supera a todos los demás, pues esa es la que debe salir. Entonces vamos a realizar eso. Por tanto, vamos a seleccionar el trabajo from emp group by job y ahora having, y ahora claro, ahora dice el puesto de trabajo con el salario medio más alto, luego having AVG de sala, porque claro, ahora este AVG lo que está realizando es hallar el salario medio de todos los empleados que están asignados a ese trabajo o que hacen o que realizan ese trabajo. Bien, pues si ahora este salario, esta media salarial es mayor a la media salarial de todos los otros trabajos descontando a este, entonces ese será el puesto de trabajo con el salario medio más alto. Luego aquí un alias para esta tabla, y ahora aquí es mayor a todos los salarios medios que vamos a generar por trabajo. Luego copiamos esto porque va a ser prácticamente igual. Naturalmente queremos generar salarios medios agrupados por trabajo y from emp, y por ejemplo con la condición de having job distinto de punto job. De esta manera lo que hacemos es descartar el empleo de la consulta principal de tal manera que ese salario medio tampoco no salga aquí, porque luego nunca puede ser esta condición mayor que todos. Y pues como veis, no sé si lo tendréis claro, pero quiero decir que este estilo de consulta lo hemos hecho muchas veces para hallar el máximo, descartando naturalmente pues al elemento que sea de la consulta principal, utilizando una correlacionada y utilizando esta condición de mayor o igual que todo, de mayor que todos. Bien, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues agrupar por trabajo y luego hallar el salario medio. Si este trabajo, claro, aquí al hacer este group by, pues como veis se generan trabajos. Entonces, para cada una de estas filas
va a ir recorriendo la consulta principal. Entonces dirá para clerk se cumple esta condición, es decir, haya el salario medio de los empleados clerk y si es mayor que todos estos, y descartando al empleo clerk que tenemos aquí en la principal. Luego descartará este salario medio y hallará este select avg job, al agruparlo por trabajo, hallará el de todos y luego con having descartará el de clerk, de tal manera que haya el salario medio de cada uno de estos empleos y se lo pasa a ese condicionante, de tal manera que comprueba si el salario de clerk es mayor a todos estos. Si se cumple, es que es el empleo cuyo salario medio es el más alto con respecto a los demás empleos. Bien, consulta 3 realizada, nos vamos por la consulta 4, vamos a borrar ese texto y para cada empleado obtén el nombre del departamento donde trabaja. Aquí ya vemos que ese dato no lo tenemos en emp, sino que en dept, su nombre, el del empleado, para cada empleado haya el nombre del departamento, su nombre, el nombre del empleado se lo tenemos en emp, y el nombre de su jefe, que eso también lo tenemos en emp, pero si lo recordamos, pues generalmente cuando hablamos de empleados y jefes, relación o un join. Y luego deben aparecer todos los empleados. Pues entonces debemos suponer que cuando hagamos la relación entre empleados y sus jefes, pues King no tiene jefe, luego habría que hacer un join externo por la parte que sea. Entonces vemos que esta es la primera consulta donde hacemos dos joins uniendo tres tablas, ya como nos podemos dar cuenta, emp con dept y a su vez pues emp también se uniría con emp para la relación empleado supervisado jefe, que en este caso pues va a ser de empleados porque King también lo vamos a querer incluir. Bien, entonces pues bueno, podemos hacer primero el join entre emp y dept o bien primero entre emp y emp. Vamos a hacer los dos casos para ver cómo saldría. Entonces vamos a seleccionar, cuando hagamos joins de varias tablas, mi recomendación es que utilicéis el asterisco para ver lo que estáis uniendo, porque eso ayuda siempre pues a visualizar con más facilidad lo que estamos haciendo. Entonces primero pues vamos a empezar aquí, como dice el nombre del departamento, pues empezamos por departamentos y luego ya haremos primero por empleado jefe. Entonces emp join dept de on e.devno igual a d.devno. Y también otra recomendación es cuando hagáis unión de varias tablas es que expongáis explícitamente la condición de join, porque pues eso genera menos dudas a la hora de realizar los joins. Bien, pues si hacemos esto, se muestran empleados, los 14 empleados relacionados con sus respectivos departamentos. Vale, pues nos pide para cada empleado el nombre del departamento, o sea que aquí únicamente habría que sacar el dname de esta tabla, su nombre, el nombre del empleado, el ename, perdón, vamos a colocarlo bien, y luego dice también la relación y dice el nombre de su jefe. Luego hay que hacer otra unión, pues vamos a unir. Ahora esto concretamente es como si fuera una tabla. Entonces ahora pues otro join directamente, vamos a eliminar esto porque no es necesario. Luego unimos con emp j. ¿En qué condición? Pues ahora podemos utilizar e.mgr empleado, y esto bueno, como veis aquí tenemos empleados con sus departamentos. Vale, pues ahora on e.mgr es igual a j.emno. Ya os daréis cuenta que con esta condición, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues de esta tabla, que en definitiva es esta, lo que hacemos es que para el e.mgr, es decir, para este conjunto de elementos, bueno, esa lista de elementos, queremos unirlo con otra emp donde tengamos estos emnos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que este es nulo y por tanto King no va a aparecer a la izquierda porque tenemos aquí este join interno. Entonces hago un F5 para estos datos y como veis ahora nos aparecen 13 relaciones. Y si recordáis nos decían que deberían aparecer todos los empleados. Como recordáis, la primera tabla que hemos colocado es la de emp como empleados y por tanto pues aquí no aparecen todos los empleados sino que aparecen 13. Y no está aquí, por tanto debemos hacer un left, donde naturalmente entre emp y dept no lo necesitamos porque todos los empleados se relacionan con los departamentos en los que están asignados. Sin embargo, los empleados con sus jefes no, porque King no tiene jefe. Entonces aquí está la
cuestión, y aquí si hacemos un join externo, concretamente por la izquierda, porque es donde están los empleados, pues veremos que tenemos aquí también el empleado King, que se relaciona con su departamento, pero no se relaciona con ningún jefe. Por tanto, como veis, aquí está la tabla de jefes. Por último, pues nos restaría colocar aquí los atributos que nos piden que saquemos. Para cada empleado tenga el nombre del departamento, o sea, the name, su nombre y el nombre de su jefe. O sea, aquí vamos a hacer un e.ename y un j.ename. De tal manera que si hacemos esto, esta es la tabla que obtenemos. Entonces, como veis, inicialmente lo que hicimos fue relacionar empleados con departamentos. Y en este join interno pues se relacionaban todos y por tanto pues salen todos los empleados con su departamento. Luego, al hacer una relación entre empleados y sus jefes, sabemos que King no tiene jefe. Luego, como deben salir todos los empleados, debemos hacer un left join para que también salga King por la izquierda. Imaginaos que yo aquí suprimo este left. Si suprimo este left, como veis, King desaparece de esta tabla. Por tanto, debemos hacer aquí un left join. Bien, como os dije, primero íbamos a hacer el join empezando por dev y ahora pues lo vamos a hacer concretamente empezando por los jefes. Por tanto, join j on.mgr igual a j.emno. Como ya sabréis, 13 relaciones empleado jefe y por tanto pues nos sale el empleado King. Por tanto hacemos un left join y como veis pues ahora ya sale aquí King. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación pues es unir los empleados con sus departamentos. Luego un join e.depno es igual a, join dep on e.depno y vamos a darle un alias al dep, join dep de on e.depno igual a d.depno y si ahora hacemos un F5 pues veis que tenemos ya las 14 tablas donde también sale King y luego pues simplemente relacionamos los empleados con los departamentos. Como veis aquí no hubo que reproducir o reproducir a lo largo de los joins el left porque no era necesario. En otros casos pues sí puede ser necesario y por tanto pues hay que tener ese cuidado de seguir con el left. De todas formas, si vais haciendo las uniones poco a poco os daréis cuenta. Bien, consulta número 5. Como veis, bueno, esto ya lo hemos resuelto tanto de esta forma como de la otra. Si aquí ponemos ahora el punto ename, bueno, era para cada tal, obtén donde trabaja, vale, donde trabaja, o sea, ename, e.ename, j.ename. Y ese es el mismo resultado que hemos obtenido el anterior. Sin embargo, hemos hecho primero el join de em con sus jefes y luego el em con los departamentos, porque nos piden naturalmente los departamentos de los empleados y no los departamentos de los jefes. Bien, última consulta de este vídeo, la número 5. Obtén el código de empleado, el nombre y el salario. Obtén el código del empleado, el nombre, el salario, el código del proyecto y las horas que le dedica a cada empleado vinculado a algún proyecto ordenado por el código del empleado. Bien, pues esto es simplemente hacer joins y mostrar datos, porque si recordáis las horas que le dedica cada empleado vinculado a algún proyecto, esto de empleado vinculado a algún proyecto es estrictamente la tabla TRA, básicamente la que relaciona empleados con proyectos y además pues tiene un atributo de la relación de la misma que indica las horas que le dedica, como ya digo, cada empleado a cada proyecto. Bien, pues esto es hacer joins y sacar datos simplemente, como naturalmente antes. Y aquí nos dice obtén el código del empleado, o sea, bueno, empleado, nombre y salario. Por tanto, o sea, select e.ename, salario, el código del proyecto y las horas que le dedica. Pues esto es una unión contra, por tanto t.prono es el project number, o sea, el número del proyecto, básicamente el identificador del proyecto, y luego t.hours, que es el atributo de la relación. Entonces from mp join tra t on
e.emno es igual a t.emno, ya que en la tabla de trabajo está el emno del empleado, el prono del proyecto también, que es una clave foránea a la tabla de proyectos, y luego el tHours, que es el atributo de esta tabla. Entonces, si hacemos F5, bueno, decía también que lo ordenásemos ordenado por el código del empleado. Por tanto, lo que nos resta es hacer un order by e.emno. Si hacemos esto, pues vemos que tenemos empleados, su código, su nombre y su salario, el proyecto con el que están relacionados y las horas que le dedican al mismo. O sea, tenemos a Allen, que cobra 1.600 en su salario, que está asignado al proyecto 1004 y que le dedica 15 horas. Por otra parte, el mismo Allen, que cobra ese salario 1.600, también tiene asignado el proyecto 1005 con ese código y le dedica 12 horas. Bien, pues esto es todo por este vídeo. Si os ha gustado podéis darle like, agregarlo a favoritos y también suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Es todo y hasta la próxima.